Hola familia de YouTube. ¿Cómo están todos hoy? Espero que de maravilla y con muchísima energía, porque hoy les traigo un vídeo que la verdad, me tiene súper emocionado. Si son nuevos por aquí, bienvenidos. Este es su canal, su espacio para descubrir cosas nuevas, reírnos un rato y aprender juntos. Y si ya son parte de esta comunidad, muchísimas gracias por su apoyo constante. De verdad, significa el mundo para mí. Hoy vamos a hablar de algo que probablemente no se esperaban. Algo que cruza fronteras, desafía expectativas y nos muestra una faceta completamente nueva de alguien que ya conocemos y admiramos. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el mundo del boxeo, pero con un giro inesperado. Antes de que nos lancemos de lleno, déjenme recordarles lo importante que es su apoyo. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de las sorpresas y las historias inspiradoras, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. De verdad, cada suscripción, cada like, cada comentario, me ayuda muchísimo a seguir creando contenido que les guste. Así que, ya lo saben. Suscríbanse. No se arrepentirán. Ahora sí, vamos a lo que nos compete. El título del vídeo ya les da una pista, pero quiero mantener el misterio un poquito más. Piensen en alguien que admiran, alguien que creen que ya lo ha hecho todo, alguien que les ha sorprendido una y otra vez. ¿Ya lo tienen? Bien, ahora imagínense a esa persona, poniéndose los guantes. Sí, así como lo oyen. Estamos hablando de Yaman, el talentosísimo actor turco que ha conquistado nuestros corazones con su carisma, su talento y su innegable atractivo. Sé que muchos lo conocen por sus papeles en telenovelas como Erkencikus o Bay J, donde nos ha hecho reír, llorar y suspirar. Pero lo que quizá no sabían es que detrás de esa imagen de galán de televisión, se esconde un atleta dedicado, un hombre que no le teme a los retos y que está dispuesto a llevar sus límites al extremo. Yaman ha decidido incursionar en el mundo del boxeo. Sí, lo que están pensando, ¿Yaman boxeador? No me lo esperaba. Y precisamente por eso es tan emocionante. No se trata simplemente de un capricho o una estrategia publicitaria. Se trata de una verdadera pasión, de un compromiso serio con el deporte y con la superación personal. Desde hace varios meses, Yaman ha estado entrenando arduamente, dedicando horas y horas a perfeccionar su técnica, a fortalecer su cuerpo y a desarrollar la mentalidad necesaria para triunfar en el ring. Ha trabajado con entrenadores profesionales, ha aprendido de los mejores y ha demostrado una disciplina y una dedicación que realmente inspiran. Pero, ¿quiénes son esos entrenadores? ¿Cuál es su régimen de entrenamiento? ¿Qué sacrificios ha tenido que hacer para combinar su carrera actoral con esta nueva aventura en el boxeo? Vamos a profundizar en ello. *** El riguroso entrenamiento de Yaman ***. El entrenamiento de Yaman no es un juego. Se levanta al amanecer, mucho antes de que salga el sol, para comenzar su jornada. Sus días se dividen entre sets de filmación, reuniones de producción y por supuesto, intensas sesiones de entrenamiento de boxeo. Para lograr un equilibrio, ha tenido que ser extremadamente organizado y eficiente con su tiempo. Su equipo de entrenadores está encabezado por un reconocido exboxeador y entrenador de renombre, cuyo nombre, por respeto a la privacidad de Yaman, no revelaremos por el momento. Este entrenador, junto con un equipo de preparadores físicos y nutricionistas, ha diseñado un programa personalizado para Yaman que se adapta a sus necesidades y objetivos. El programa incluye acondicionamiento físico carreras matutinas, ejercicios de cardio, entrenamiento de fuerza con pesas y entrenamiento funcional para mejorar su resistencia, agilidad y potencia. Técnica de boxeo trabajo de sombra, entrenamiento con saco de boxeo, sparring con compañeros y estudio de vídeos de boxeo para mejorar su técnica, estrategia y defensa. Nutrición una dieta equilibrada y rica en proteínas, carbohidratos complejos y grasas saludables para alimentar su cuerpo y optimizar su rendimiento. Descanso suficiente descanso y recuperación para permitir que su cuerpo se repare y se fortalezca. Yaman ha comentado en sus redes sociales que uno de los aspectos más desafiantes del entrenamiento ha sido la disciplina mental.
El boxeo no es solo una cuestión de fuerza física, sino también de estrategia, concentración y control emocional. Aprender a mantener la calma bajo presión, a tomar decisiones rápidas y a superar el miedo ha sido un proceso continuo de aprendizaje y crecimiento. Pero, ¿por qué boxeo? ¿Qué lo motivó a tomar esta decisión? En varias entrevistas, Yaman ha hablado abiertamente sobre su amor por el deporte, sobre su necesidad de desafiarse a sí mismo y sobre su deseo de inspirar a otros a perseguir sus sueños, sin importar lo difíciles que pa. Rez Khan. El boxeo, según él, es una disciplina que exige lo máximo, tanto física como mentalmente. Es un deporte que te enseña a ser resiliente, a nunca rendirte y a levantarte después de cada caída. Y creo que eso es algo que todos podemos aplicar a nuestras vidas. Todos enfrentamos obstáculos, todos tenemos momentos de duda y de frustración. Pero la clave está en no dejarnos vencer, en seguir luchando por lo que queremos y en creer en nosotros mismos, incluso cuando nadie más lo hace. Yaman, en sus entrevistas, ha expresado que se inspira en la perseverancia de figuras como Muhammad Ali y Rocky Balboa, iconos que trascendieron el ring para convertirse en símbolos de esperanza y determinación. *** Más allá del ring, la filosofía de Yaman ***. Para Yaman, el boxeo no es solo un deporte, sino también una filosofía de vida. Ha aprendido que la disciplina, la perseverancia y el respeto son valores fundamentales tanto en el ring como fuera de él. El boxeo le ha enseñado a ser más humilde, a valorar el trabajo duro y a nunca dar nada por sentado. También ha aprendido que el fracaso es una parte inevitable del proceso de aprendizaje. Ha experimentado derrotas en el entrenamiento, ha cometido errores y ha tenido momentos de frustración. Pero ha aprendido a no dejarse vencer por la adversidad, a aprender de sus errores y a seguir adelante con más fuerza y determinación. Y es esta actitud positiva y resiliente la que lo ha convertido en un modelo a seguir para muchos. Sus fans admiran su talento actoral, pero también su espíritu luchador y su compromiso con sus sueños. Yaman utiliza su plataforma para inspirar a otros a perseguir sus pasiones, a superar sus miedos y a nunca rendirse. Ahora sé que muchos de ustedes se estarán preguntando, ¿cuándo veremos a Yaman en el ring? ¿Cuándo podremos presenciar su debut como boxeador? Esa es una excelente pregunta y la verdad es que aún no hay una fecha confirmada. Yaman y su equipo están tomando las cosas con calma, asegurándose de que esté completamente preparado antes de dar el gran salto. Pero lo que sí sabemos es que está entrenando con miras a participar en combates de exhibición y, eventualmente, si todo sale bien, a competir profesionalmente. Así que estén atentos porque les aseguro que les mantendremos informados de todos los avances y novedades sobre la carrera boxística de Yaman. Imaginemos por un momento la expectación que generaría un combate de exhibición con fines benéficos, donde Yaman pudiera demostrar sus habilidades y recaudar fondos para alguna causa que le apasione. Y hablando de estar atentos, les recomiendo seguir a Yaman en sus redes sociales, donde comparte regularmente vídeos y fotos de sus entrenamientos, mostrando su progreso y su dedicación. Es realmente impresionante ver la transformación que ha experimentado su cuerpo y su mentalidad. En sus publicaciones, a menudo comparte reflexiones sobre la importancia de la disciplina, la superación personal y la búsqueda de la excelencia. También aprovecha para agradecer el apoyo de sus fans y motivarlos a perseguir sus propios sueños. Pero más allá de lo físico, lo que más me impresiona de Yaman es su humildad y su pasión. A pesar de ser una estrella de televisión reconocida mundialmente, nunca ha perdido el contacto con sus raíces, siempre se muestra agradecido por el apoyo de sus fans y siempre está dispuesto a ayudar a los demás. De hecho, Yaman ha utilizado su plataforma para apoyar diversas causas benéficas, trabajando con organizaciones que ayudan a niños necesitados, que promueven la educación y que luchan contra la pobreza. Es un verdadero ejemplo a seguir, un hombre que no solo es talentoso y atractivo, sino también generoso y comprometido con el mundo que lo rodea. Ha participado en campañas de concienciación sobre el cambio climático, ha apoyado iniciativas para la protección de los animales y ha donado recursos para la construcción de escuelas y hospitales en zonas desfavorecidas. Su compromiso social es una parte integral de su identidad y lo convierte en un modelo a seguir para sus seguidores. Y su incursión en el boxeo no es solo una aventura personal, sino también una oportunidad para inspirar a otros a seguir sus sueños y a superar sus límites. Yaman quiere demostrar que no hay edad para aprender cosas nuevas, que no hay obstáculos insuperables y que, con trabajo duro, dedicación y pasión, todo es posible. Quiere ser un ejemplo de que se puede ser actor y atleta, artista y luchador,
y que no hay límites para lo que se puede lograr cuando se tiene determinación y una actitud positiva. Así que la próxima vez que se sientan desanimados, que tengan ganas de rendirse o que piensen que algo es imposible, recuerden la historia de Yaman. Recuerden que este actor, que ha conquistado nuestros corazones con su talento y su carisma, ha decidido salir de su zona de confort, desafiarse a sí mismo y perseguir un nuevo sueño, a pesar de las dificultades y los obstáculos que pueda encontrar en el camino. Yaman, al tomar esta decisión, no solo se ha desafiado a sí mismo, sino que también ha desafiado las expectativas de muchos, demostrando que no se le puede encasillar en un solo rol. Y recuerden que ustedes también tienen la capacidad de lograr cosas grandiosas, de superar sus límites y de convertir sus sueños en realidad. Solo necesitan creer en ustedes mismos, trabajar duro y nunca rendirse. Encuentren su pasión, definan sus objetivos y persíganlos con determinación y valentía. No permitan que el miedo al fracaso les impida intentarlo. Recuerden que el éxito no se mide solo por los logros alcanzados, sino también por el esfuerzo, la dedicación y el aprendizaje que se obtienen en el camino. Y para finalizar, quiero recordarles que Yaman no está solo en esta aventura. Cuenta con el apoyo incondicional de su familia, de sus amigos, de sus fans y de un equipo de profesionales que lo están guiando y asesorando en cada paso del camino. El boxeo es un deporte exigente y peligroso, y es fundamental contar con el respaldo adecuado para practicarlo de forma segura y responsable. Su familia, aunque inicialmente preocupada por los riesgos del boxeo, ha terminado apoyando su decisión al ver su pasión y su compromiso. Sus amigos, muchos de ellos también deportistas, le brindan consejos y motivación. Y sus fans, a través de las redes sociales, le envían mensajes de ánimo y aliento. Así que si están pensando en incursionar en el boxeo o en cualquier otro deporte de contacto, les recomiendo buscar la asesoría de entrenadores calificados, informarse sobre las técnicas y medidas de seguridad necesarias y, sobre todo, escuchar a su cuerpo y respetar sus límites. No se lancen al ring sin preparación ni supervisión. Recuerden que la seguridad es lo primero. En resumen, hoy hemos hablado de la sorprendente incursión de Yaman, el actor turco que todos conocemos y amamos, en el mundo del boxeo. Hemos visto cómo este talentoso artista ha decidido desafiarse a sí mismo, salir de su zona de confort y perseguir un nuevo sueño, demostrando que no hay edad para aprender cosas nuevas, que no hay obstáculos insuperables y que con trabajo duro, dedicación y pasión, todo es posible. Hemos analizado las razones que lo motivaron a tomar esta decisión, su amor por el deporte, su necesidad de superarse y su deseo de inspirar a otros a perseguir sus sueños. Y hemos recordado la importancia de contar con el apoyo adecuado, de entrenar de forma segura y responsable y de escuchar a nuestro cuerpo y respetar nuestros límites. La historia de Yaman nos recuerda que la vida es una aventura constante, llena de oportunidades para crecer, aprender y reinventarnos. Espero que este vídeo les haya gustado, que les haya resultado interesante e inspirador. La verdad, me encanta compartir este tipo de historias con ustedes, porque creo que nos demuestran que todos tenemos la capacidad de lograr cosas grandiosas, de superar nuestros límites y de convertir nuestros sueños en realidad. Me encantaría saber qué otros personajes públicos les inspiran y qué cualidades admiran de ellos. Sus comentarios son una fuente valiosa de inspiración para mí. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí, por haber dedicado unos minutos de su tiempo a ver este vídeo. De verdad, valoro muchísimo su apoyo y su confianza. Ahora me gustaría saber qué opinan ustedes sobre esta nueva faceta de Yaman. ¿Se lo esperaban? ¿Les parece una buena idea? ¿Creen que tiene lo necesario para triunfar en el ring? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber sus opiniones. También cuéntenme qué otros temas les gustaría que tratáramos en próximos vídeos. Sus sugerencias son muy importantes para mí. Me encantaría saber si les gustaría que hiciera un vídeo sobre la historia del boxeo, sobre los beneficios del deporte para la salud mental o sobre la vida de algún otro atleta inspirador. Y antes de despedirme les recuerdo que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y familiares y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. De verdad, cada like, cada compartida y cada suscripción me ayuda muchísimo a seguir creando contenido que les guste. Ayúdenme a llegar a más personas y a compartir mensajes de inspiración y motivación. Así que ya lo saben. Denle like. Compartan. Suscríbanse.
Y no se olviden de dejarme sus comentarios. Les mando un abrazo enorme, les deseo lo mejor y nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y sigan persiguiendo sus sueños. Hasta la próxima. Y recuerden, el éxito está en el camino, no en el destino.